Quiero invitarles a la socialización de trabajos de grado, como un espacio que ratifica que la educación es el camino para afrontar y responder a las nuevas realidades que vivimos. Realidades que se han transformado hace más de un año a causa de la pandemia y hace un mes a causa de la reivindicación de derechos que toda una sociedad reclama. Que sea este el espacio para aprender, disfrutar y configurar nuevas comunidades académicas. Esta invitación es para vos. En este tiempo en el que buscamos una transformación de la realidad política y social en el país desde los procesos educativos, estamos invitados a pensarnos la realidad que deseamos. Por eso, te invitamos a la socialización de los trabajos de grado en la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Este será un espacio en el que compartiremos las experiencias formativas que hemos construido para continuar preguntándonos y dando respuesta a lo cotidiano. Cada acción colectiva en la calle y en los espacios educativos siempre serán amplias apuestas para la transformación. La pandemia nos ha afectado como sociedad, pero también se ha convertido en una oportunidad para transformar y resignificar los procesos de educación e investigación con las comunidades. Pese al dolor que vivimos en estos tiempos, la realización de estas prácticas pedagógicas han traído esperanza y fe en la educación como un articulador de procesos de cambio para construir una sociedad más justa y equitativa. Invitamos a todos los maestros y docentes en formación para que hagan parte de la socialización de los informes de investigación de las estudiantes que vienen trabajando su proyecto de grado. Muchas gracias. Hoy quiero extenderles una gran invitación a participar en la socialización de nuestros trabajos de grado, esos trabajos que nos han formado, sacado lágrimas, nos han hecho tener diversos encuentros entre opiniones y pensares, donde a pesar de una pandemia pudimos sacarlos adelante y abrir nuevos horizontes para poder llegar a muchas partes, donde acompañamos a las comunidades y pudimos comprender las situaciones generadas en la sociedad desde nuestro quehacer docente, donde la afiliación se convirtió en uno de los conceptos claves y aportó a crear un sentir pensar más empático. Ser maestro es estar en constante transformación, aprender y desaprender, descubrir nuevos caminos que posibiliten alcanzar los objetivos propuestos pese a los retos y adversidades que día a día se presentan. Ha sido un tiempo para replantear mi rol como educadora especial, para diseñar estrategias, establecer contacto con diferentes poblaciones que dialogan y con las que se pueden crear redes de apoyo en pro de la inclusión. Las expresiones artísticas son un reflejo de la cultura de la sociedad y su realidad. Son un arma útil que permite visibilizar aquello que se ha querido ocultar y a su vez son importantes para la reconstrucción de memoria. Porque como dice Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. Todo lo anterior bien desarrollado por parte de la institución educativa Eduardo Santos y su Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13. Cordialmente están todos invitados a las socializaciones de las diferentes licenciaturas el próximo 10, 11 y 12 de junio. Desde el proceso formativo vivido en mi trabajo de grado y con relación a la situación actual del país, me parece importante repensar el rol del educador especial en contextos diferentes al aula en presencialidad. Esto ya que mi trabajo de grado me brindó la posibilidad de conocer y acercarme a las realidades que viven aquellas personas que no poseen los recursos y las herramientas para hacer parte de esta nueva normalidad que ha dejado la pandemia. Normalidad que ha estado mediada por la virtualidad y a la cual muchas familias y personas con discapacidad no han logrado acceder. Es por esto que resalto la importancia del quehacer del educador especial en escenarios diferentes a los habituales. Vamos a tener entonces dos trabajos en esta mesa. Vamos a iniciar la presentación entonces de este trabajo. Recuerden que tienen hasta 20 minutos. Una vez se presenten los dos trabajos, abriremos un espacio de conversación a partir, digamos, como de la memoria de algunos elementos clave de cada uno de los trabajos y también de algunas preguntas que hemos definido para esta moderación. Entonces, adelante con esta primera presentación. Luego, entonces, Sergio nos va a compartir su trabajo sobre tejidos del maestro de lengua castellana en la ruralidad. Bueno, entonces nuestro trabajo de grado se titula Diálogo entre alfareros, una construcción del quehacer del educador especial en el contexto hospitalario desde las voces de las familias, los cuidadores y las maestras en formación.
Los integrantes somos Gabriela Palacio Jaramillo, quien les habla, Lady Carolina Monroy Echeverry, Claudia Patricia Palacio, Sabrina María Muñoz y nuestro asesor que fue el profesor Wilmar Babativa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, buenas tardes. Como ya habían comentado desde mi compañera Gabriela, pues un trabajo pues muy bonito, que titulamos así, Diálogos de Alfareros, y tenemos desde la parte, tuvimos la oportunidad desde la parte del centro de práctica de iniciar, bueno, de realizar nuestro proyecto de investigación en el Hospital Universitario de Fundación de Medellín, el cual cuenta con el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación y está como compuesto con diferentes profesionales del área de la salud y de la educación. El hospital cuenta con un proyecto, digámoslo, con la parte de lo que es la habilitación y la rehabilitación de personas con discapacidad visual. Y en este caso, desde el proyecto, lo que hicimos fue trabajar con las familias de niños y niñas con discapacidad visual entre los 0 y los 6 años de edad. Conformamos como tal una comunidad de aprendizaje, reconociendo como esos saberes que se han edificado desde la parte de los participantes, nosotras como investigadoras y las familias que nos estuvieron acompañando, se dieron espacios a partir del conocimiento y si por favor nos pueden colaborar con la diapositiva. Listo. Y desde esta parte, los participantes que allí estuvimos realizando este proyecto de investigación, se hizo como una especie de tejido social, siempre en pro como el bienestar integral y el desarrollo humano de estos niños y niñas con discapacidad visual. Las participantes, digamos las madres que estuvieron en el proyecto, fueron madres, padres y cuidadores en edades entre los 18 y los 55 años aproximadamente. La siguiente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Claudia. La problemática de la indagación en el proceso de la práctica pedagógica. Bueno, este es un proyecto que se venía planeando desde hace tiempos con el profesor Wilmar Babativa y algunas estudiantes. Ya en 2019 se sacó el proyecto, se presentó al comité de práctica y pues nos fue aprobado. Posteriormente también fue aprobado en el hospital. Ya en el 2021, ya que iniciamos el semestre de la práctica 1, se hizo una búsqueda bibliográfica de los antecedentes en este proyecto y se realizó un anteproyecto y se organizaron cronogramas de trabajo y ya para tener todo bien planeado. Ya en el semestre 2022 se empezó a trabajar con una base de datos que nos proporcionó el Hospital San Vicente Fundación, de donde seleccionamos una cantidad de padres, madres y cuidadores con niños entre 0 y 6 años que tenían discapacidad visual, y en un inicio la lista iba con niños que tenían de pronto el riesgo de poseer la discapacidad. Más adelante seleccionamos los niños que sí tenían alguna discapacidad, que se pudo contactar a sus padres, de los cuales encontramos 70, aceptaron participar con nosotras 57, y ya
En total nos asistieron a los talleres que se dieron 27 padres, madres y cuidadores, y algunas veces se conectaban con los niños. Los talleres se basaron en la orientación del cuidado y la atención infantil de esta población. Ya en el semestre 2021 del 1 se procedió ya con la recolección de resultados y la escritura del trabajo de grado. Bueno, la selección del barro, el punto de partida de un alfarero. Este es el planteamiento del problema. Este título es porque nuestro proyecto se basó en la analogía de la alfarería y su proceso con el barro. Esta analogía se hizo tanto para el trabajo de campo como también para la escritura de nuestro trabajo de grado, donde todo se fue dando de una forma que permitía una relación bidireccional, o sea que no había como esa jerarquía entre las educadoras y los asistentes, que en este caso fueron los padres, madres y cuidadoras, siendo todos alfareros en pro de una misma meta, que era la atención temprana de los niños y niñas con discapacidad visual. Desde la analogía también se comprendió una concepción simbólica del quehacer docente, de las familias como alfareros y en la relación del cuidado del otro, el amor, la entrega, y también desde el barro nos fuimos reconociendo como seres inacabados y en permanente construcción. Bueno, para este trabajo se hizo un acercamiento en dos vías. Fue sobre las estadísticas. Una vía fue la estadística poblacional desde las personas con discapacidad visual, especialmente en la población infantil. Y dos, sobre los programas de atención que se encontraban encontrando como una necesidad articular el sector salud y el sector educativo para hacer un acompañamiento a los padres y cuidadores, reconociendo la familia como el entorno más cercano y así darles un reconocimiento y un acompañamiento al cuidado de sus hijos. Bueno, también se buscó articular el sector salud y el entorno educativo con el fin de tener una atención integral y a su vez identificar el rol del educador especial en los espacios de salud, de este modo reconociendo el educador especial con un saber específico que aporta a la prestación de servicios dentro del área hospitalaria. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es el rol del educador especial en el acompañamiento a las familias, padres, madres, cuidadores de niños y niñas entre los 0 y 6 años con discapacidad visual en los procesos de formación colectiva para la atención temprana en el Hospital Universitario San Vicente Fundación? Bueno, nuestro objetivo general, que es empezando a moldear, es identificar el rol del educador especial en los procesos de formación colectiva para la atención temprana con familias y cuidadores de niños y niñas con discapacidad visual de los 0 a 6 años en el Hospital Universitario San Vicente Fundación en la sede de Medellín. La siguiente. Bueno, y como nuestros objetivos específicos tenemos reconocer acciones y estrategias del educador especial en los procesos de formación colectiva con las familias y cuidadores. Otro, diseñar espacios que fomenten la participación de familias y cuidadores de los niños y niñas con discapacidad visual. Y 3, participar en la creación de espacios de formación para la atención temprana de niños y niñas con discapacidad visual. Y por último, generar herramientas educativas innovadoras para las familias y cuidadores que articulen nuevos conocimientos relacionados con la atención temprana. Ya seguimos entonces en nuestro marco teórico, que sería ya las lecciones aprendidas como maestras en formación a partir de la práctica pedagógica. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de estas categorías, que pues, para seguir la analogía lo nombramos como girando el torno, dando forma a la obra como el marco teórico, tomamos un modelo social de la discapacidad basado en Céspedes, el 2005,
donde se postula esa necesidad de un modelo donde se interactúe en lo médico y lo social, y así poder como comprender esas interacciones de la persona. Entonces, no solo basado en la condición de salud, sino también en las barreras del entorno, tanto físicas como actitudinales. También está el desarrollo humano y el enfoque de capacidades de Marta Nussbaum 2017 y Amartya Sen del 2016, donde se establece que las personas, que todos, son ciudadanos y tienen derecho a estar en la sociedad. Entonces esa sociedad debe ser justa y equitativa para todas las personas y establecen 10 capacidades. En las que nosotros nos guiamos más que todo fue en las emociones, en la razón práctica, la afiliación y el juego. Está luego la atención temprana, que tomamos la definición a través de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención, que es el GAT 2000, donde se establece ahí que la atención temprana es ese conjunto de interacciones que se dirigen a los niños y niñas con las edades entre los 0 y los 6 años, a su familia y al entorno más cercano, y ya con ellos se pretende dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos de su desarrollo o que sea con factores de riesgo. También tomamos la familia como sistema de la Fuente 2000, donde se establece a la familia como esa organización social y también como un sistema de relaciones complejo, dinámico y también como cambiante, que se vincula entonces con otros sistemas sociales como la institución educativa de la comunidad o los medios de comunicación. Pero como no solo trabajamos con la familia, sino también con el cuidador, tomamos esa definición de cuidador a partir de Ramírez en el 2009 como esa persona que se encarga de ofrecer el cuidado y la protección, pero también la atención desde una vinculación afectiva de una persona con discapacidad o una persona que tenga una situación de salud que amerite ayuda de otros. Y entonces no solo va a ser de una persona externa, sino también poder recibir ese cuidado desde una persona familiar. Y por último, tenemos el rol del educador especial a través de YARSA en el 2011, donde establece este rol del educador especial como un trabajador de la cultura, como también un intelectual de la pedagogía y como ese saber político, ese sujeto de saber político, y también como profesional de la educación, y así como unir nuestra esencia y también nuestra guía hacia el quehacer docente desde nuestro rol del educador especial. La siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces seguimos con el informado y la aplicación de los detalles, que sería la metodología. Entonces ahí lo dividimos en la población, como habían dicho anteriormente. Nuestra intervención fue a partir de familia y cuidadores de niños y niñas con discapacidad visual de los 0 a los 6 años que fueron atendidos en algún momento de su ciclo de vida en el Hospital San Vicente Fundación de la ciudad de Medellín. También, bueno, ya luego nuestro paradigma se estableció en el sociocrítico, ya que toma como a las personas que se estudiaron como objetos creadores, como humanos creadores y se toma su experiencia, su realidad y también sus pensamientos y sus acciones. Tomamos también entonces la metodología cualitativa, donde ya se registran las descripciones que se vivieron y se basa a partir de esas vivencias, de las interacciones, de la participación y de sus experiencias. Entonces, esta metodología cualitativa nos basamos de Colmenares y Piñero en el 2018. Siguiente, por favor. Listo, nuestro enfoque fue investigación-acción basados en Berrocal y Expósito, donde se propone la indagación y una continua reflexión, una reflexión crítica en torno a prácticas sociales y valores y también acontecimientos y lugares en que ocurren las cosas, de tal modo que se generen nuevos conocimientos, nuevos discursos y nuevas acciones
para así lograr una transformación social. Como técnicas tenemos la observación participante, las entrevistas y los talleres, que fueron los que usamos para poder recolectar la información. Entonces realizamos entrevistas con las madres y los cuidadores de manera telefónica o de manera por videollamada también, de manera individual, y algunos también fueron de forma grupal, y realizamos un ciclo de talleres donde trabajamos algunas de las habilidades que van dentro de las capacidades de Martha Nussbaum, y también les brindamos algunas estrategias frente a las áreas tiflológicas y frente a como esa concepción de discapacidad. Y por último está la virtualidad, que si bien todo nuestro proceso de intervención fue durante la pandemia, entonces tomamos como las llamadas y las videollamadas y también el WhatsApp como esos recursos que nos permitieron acoplarnos a la emergencia sanitaria y donde nos permitió como continuar el proceso que se había parado con los niños frente a la estimulación, y también aportarle a los padres frente a ese conocimiento para que ellos comprendieran qué se hacía con los niños y para qué les servían, y también responder sus dudas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me avisan por favor si se escucha bien, porque acá están haciendo una construcción al lado y me tocó colocar auriculares. Lady, Las sí, te escuchamos muchísimas bien. gracias. Bueno, las lecciones que dejamos para los que vienen transitando el camino de investigación, lo adjudicamos en la parte de los resultados y los hallazgos de nuestra investigación. Siguiente diapositiva, porfa. Estos están escritos en 4 capítulos. Cada uno de esos capítulos lo dividimos en otros subcapítulos que tenían que ver con las categorías que habíamos escogido principales para recolectar la información. Como ya lo han dicho las compañeras, entonces esta última parte se llama el proceso de cocción en el orden de la alfarería y viene siendo los resultados. Nuestro primer capítulo se centró en entender y comprender a los educadores especiales, padres y cuidadores como alfareros en la construcción, ¿cierto? O sea, encontramos que se formaba un colectivo y se construyeron unos espacios donde había un diálogo permanente, donde la comunicación era bidireccional, donde no había un rango jerárquico, sino que realmente allá todos éramos alfareros precisamente en esas orientaciones y en esa construcción que se estaba realizando de la atención temprana. Nuestro segundo capítulo se centra en trabajar entonces la familia como entorno más cercano, moldeadores en el camino. Allí se reconoce precisamente esa voz y esa experiencia de vida que han tenido estos padres de familia y los cuidadores a raíz de todo el proceso que han vivido de sus hijos con discapacidad. Se reconoce allí también entonces la importancia de esa formación y de construir este tipo de espacios, ya que observábamos que, por ejemplo, con el transcurrir del tiempo se les notaba empoderados, con las temáticas que íbamos trabajando en los ciclos de talleres, se iban cambiando perspectivas sobre discapacidad y los espacios se convirtieron también en un acompañamiento, en una oportunidad, sobre todo en esta época de pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la atención temprana desde el desarrollo humano, acá nos queda un aprendizaje muy bonito y es empezar a ver la atención temprana no solo como ese conjunto de intervenciones, sino desde el desarrollo humano, con una mirada de una suma de derechos, de posibilidades, de acciones de diferentes actores, que todos son protagonistas en este proceso y que en la medida en que se posibilite esa atención temprana y ese diagnóstico precoz, de las alteraciones en los hospitales, de encontrar los diagnósticos a tiempo, entonces es que se va a posibilitar el desarrollo de los niños y fomentar sus capacidades. Y nuestro último capítulo se dedicó al rol del educador especial, o sea, construir ese rol desde la experiencia de nosotros y también desde esa voz de las madres y de los cuidadores.
Allí entonces, aparte de reconocerse ese saber pedagógico que le da la capacidad al educador especial para integrarse a equipos interdisciplinarios en el contexto hospitalario y trabajar desde allí para la atención temprana, también se le adjudicaban una serie de valores, de principios. Entonces no solamente se le reconocía un saber integral, sino que se reconoce el educador especial en el contexto hospitalario por parte de las madres, los padres y los cuidadores como un docente empático, humano, crítico, que hace que los servicios y todas las atenciones que se prestan desde el contexto hospitalario tengan un plus y de alguna manera sean como un espacio más ameno para ellos. Siguiente capítulo. Diapositiva, por favor. Bueno, y ya en el último paso en el que hacer del alfarero el enfriamiento de la obra, que son las conclusiones, y son, digamos, como los desafíos que nos quedan, es precisamente evidenciar esa formación que es necesaria en las familias y los cuidadores, una formación en orientaciones, en toda la parte del proceso legal, de los derechos de petición, todas estas herramientas que tienen también los padres de familia para poder acceder a los servicios, ¿cierto? Porque se denotó, por ejemplo, que mientras nosotros hacíamos el proceso de acompañamiento, algunos procesos, digamos, que están ligados a otros sistemas macro, como los sistemas de salud, el sistema de educación, tenían un poquito como de desviaciones o que no los podían llevar a cabo. Entonces, a partir de ahí también se creó esa necesidad de formarlos en todo este tipo de mecanismos de participación y exigibilidad de los derechos. Reconocer el accionar del educador especial en el contexto hospitalario como alguien que desde su formación puede aportar para el trabajo con los equipos interdisciplinares. Se logra movilización de concepciones de discapacidad, incluso desde el mismo lenguaje se denotaba un cambio desde los primeros talleres y ya cuando íbamos finalizando. Siguiente diapositiva. Bueno, el acompañamiento en época de pandemia fue de gran impacto. Muchos de los servicios de atención temprana, de acompañamiento que se estaban realizando o pasaron a la virtualidad o habían parado. Entonces, digamos que en esa medida nuestro proyecto fue también una oportunidad para continuar ese acompañamiento y los espacios los reconocían las madres también como esos espacios para la contención, para el acompañamiento, para continuar esos procesos de duelo, ¿cierto? Entonces desde acá también se encuentra una postura política en la defensa de los derechos y que no solamente somos garantes, sino también vigías en el cumplimiento de los derechos. El educador especial en la promoción de la salud. Y por último, la importancia de asumir el reto y seguir investigando. Acá llamamos como la invitación a seguir investigando tanto en la línea de atención temprana como en algo que surgió dentro de la investigación, es que la gran mayoría de madres, de padres de familia que participaron eran madres, entonces la gran mayoría de espacios se convirtieron en espacios donde estábamos solo mujeres y ahí encontrábamos también una relación entre género y cuidador. Listo, siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, Lady, Gabriela, Claudia y Ana, por este trabajo tan valioso que vuelve a esa analogía de la alfarería con un trayecto pedagógico e investigativo que les implica unos saberes, pero también que distintas manos pongan allí sus huellas, pongan allí ese trabajo de estar acompañando, digamos, toda esta obra de la que ustedes hablan, que es un ejercicio también de creación, que pasa por la reflexividad, que pasa también por la multivocidad. Yo creo que es muy llamativa la manera como ustedes logran hacer un tejido no solamente interdisciplinar, en el que confluyen diferentes saberes, sino también desde las voces que participan allí, desde las familias, desde los cuidadores y cuidadoras, desde ustedes también como maestras en formación, y pues todo lo que tiene que ver también con el cuidado de los niños y las niñas. Y que yo creo que es algo muy valioso porque está hablando también, digamos, como de esa dimensión ética de la investigación y el trabajo pedagógico en un aporte tan valioso como es la formación, por ejemplo, en primera infancia.
Entonces, no, agradecerles también por lo que nos comparten y por lo que se logra reconocer en el trabajo en términos de una apuesta donde el educador especial se concibe desde un lugar ético, político, desde el aporte pedagógico que puede hacer también a estas comunidades, y que se reitera también, como se presentaba en otro trabajo de la licenciatura en educación especial esta mañana, de una incidencia muy importante en lo que tiene que ver con el hacer red, con el hacer tejido, en clave de lo que ustedes proponen, con una alfarería común, con una alfarería múltiple, donde haya muchas huellas, donde haya muchas voces y muchas posibilidades también para todas las comunidades con las que ustedes trabajan. Entonces, muchas gracias por ello, y al final tendremos la oportunidad de profundizar un poco más en algunos asuntos que los asistentes quieran plantear o en otras cuestiones que ustedes nos quieran compartir. Gracias, profe Erika. Gracias a ustedes. Continuamos entonces con mucho gusto. Continuamos entonces con Sergio. Sergio, adelante con tu trabajo del tejido del maestro de lengua castellana en la ruralidad. Listo, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Sergio Andrés Taborda Valencia, estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades Lengua Castellana, y a continuación voy a compartir con ustedes mi trabajo de grado, el cual titulé Tejido del maestro de lengua castellana en la ruralidad. El propósito de este trabajo es analizar la incidencia que tiene el contexto rural en la práctica del maestro de lengua castellana, y el trabajo lo construyo a partir de la analogía del quehacer del tejedor, donde el tejido representa principalmente la experiencia, el testimonio y el trasegar de este maestro en ese tipo de contextos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como punto de partida quiero contarles que yo soy normalista superior, y cuando cursaba mis estudios en el programa de formación complementaria surgió en mí una inquietud por la metodología de escuela nueva. Me preguntaba cómo direccionar los procesos formativos para varios grados a la vez, cómo eran las dinámicas de la didáctica multigrado y cómo llevar a cabo esos elementos de la escuela nueva con cada uno de los estudiantes. Entonces ahí había un primer indicio de una inquietud que me generaba la escuela nueva. Posteriormente, a esa inquietud se unen otros matices, otras aristas que tienen que ver con las particularidades del contexto rural y con el rol de la comunidad rural en los procesos escolares. Esto hace que esa pregunta inicial se convierta en un interés por la relación escuela-territorio. Yo pensaba que esa relación escuela-territorio la iba a abordar en algunos de los teóricos que leía o que la iba a encontrar en alguna de las bocas de mis profesores. Sin embargo, en el año 2018 fui nombrado maestro rural en una de las 5 sedes de la Escuela Normal Superior de Santa Rosa de Osos, y ahí me doy cuenta que mirarme en el espejo de mi propia praxis iba a convertir en una alternativa para poder dilucidar precisamente esa relación de la escuela con el territorio. Asimismo, también me doy cuenta que al compartir con mis compañeros y analizar sus historias de vida, también iba a ser otro insumo para poder responder esa pregunta. Entonces ya tenía 2 caminos: mirar mi propia práctica y también mirar la práctica de mis compañeros de las sedes rurales de la escuela normal, que es el contexto donde se desarrolla este trabajo investigativo. Siguiente diapositiva. Con tal panorama, entonces esos elementos que acabo de mencionar anteriormente, esas inquietudes que surgían en mí, hacen que se materialice una construcción de la problemática, la cual se evidencia a través de una pregunta problematizadora que es la siguiente: ¿de qué manera incide la ruralidad en la experiencia del maestro de lengua castellana que ejerce su quehacer docente en las sedes rurales de la institución educativa Escuela Normal Superior Pedro Augusto de Río de Santa Rosa de Osos? Para poder abordar esa pregunta problematizadora, entonces era necesario realizar un tejido conceptual, un tejido metodológico, diseñar unos instrumentos de recolección de información y, por último, construir unas historias de vida donde habían unas líneas de sentido que contribuían a arrojar hallazgos sobre el tópico estudiado. Entonces, dentro de las lecciones aprendidas en el tejido conceptual, siguiente diapositiva. Dentro de esas lecciones aprendidas en el tejido conceptual, abordé la categoría de territorio, nueva ruralidad, educación rural, maestro de lengua castellana y experiencia. Cada una de esas categorías
obtenía como una resignificación. Por ejemplo, el territorio no solamente era una porción de tierra que estaba bajo la jurisdicción de una determinada entidad, sino que era un espacio multidisciplinar, histórico y social, donde tanto la espacialidad como las personas se transformaban a sí mismas. La nueva ruralidad era un concepto que emergía en América Latina para expandir o trascender las acepciones que habían en la concepción tradicional de lo que era la ruralidad, una concepción tradicional en la que la ruralidad se asociaba solamente a los ámbitos agropecuarios y ganaderos. Entonces, con la nueva ruralidad, pues ya se ven otras dimensiones que no lo reducen solamente a un ámbito productivo, sino que también tienen que ver con la ruralidad como lugar para vivir, como como un medio para la producción turística y como una zona ecológica. También otra categoría es la educación rural, la cual se circunscribe dentro del territorio rural y tiene que ver con metodologías propias como la escuela nueva, aceleración para el aprendizaje, sistema de aprendizaje tutorial y postprimaria. El maestro rural como un agente educativo que se relaciona directamente con las comunidades rurales, que tiene que ser recursivo, creativo, que tiene que tener un alto umbral hacia la frustración, y que tiene ciertas características que hacen que su oficio sea algo particularizante. El maestro de lengua castellana como un puente entre textos y contextos y como un posibilitador de un intercambio intercultural, y la experiencia entendida desde Jorge La Rosa como aquello, no solo como aquello que nos pasa, sino con lo que hacemos con aquello que nos sucede. Siguiente diapositiva. Dentro de las lecciones aprendidas también entonces hay un tejido metodológico que hace que esta investigación se sitúe dentro del paradigma cualitativo, porque nos interesa es las interpretaciones que cada uno de los participantes da sobre la realidad, un enfoque biográfico narrativo porque nos centramos en algunos apartados de la biografía de cada uno de los participantes para extraer las líneas de sentido que tienen que ver con el tema estudiado, y hay dos instrumentos de recolección de información, que son la entrevista no directiva y las historias de vida. La entrevista no directiva se realizó para lograr entrever la experiencia de cada uno de los maestros participantes en este proceso investigativo. Una vez que se hicieron las entrevistas, se grabaron, se hace la respectiva transcripción y se analizan cuáles son las líneas de sentido que tienen que ver con el tema de maestro de lengua castellana en la ruralidad. Todas estas entrevistas, una vez transcritas y elegidas, pues cada uno de los apartados o los fragmentos que nos interesan para el tema de investigación, se materializaron en 5 historias de vida. Siguiente. Se materializan entonces en 5 historias de vida, las cuales son del maestro Esteban Tamayo de la sede de Vallecitos, Paula Teortúa de la sede del Roble, Ana Isabel López de la sede del Roble, Carmen Sofía Revillas de la sede de Oro Bajo Santa Inés y mi persona, Sergio Andrés Taborda de la sede Centro Educativo Rural Minavieja. Entonces los 5 maestros pertenecemos a la Escuela Normal Superior Perusto de Río del municipio de Santa Rosa de Osos. Allí es donde acaece nuestra práctica pedagógica. En un primer momento, en cada una de las historias se entretejía lo que cada maestro decía y que tenía que ver con la experiencia del maestro de lengua castellana en la ruralidad, y se iban entretejiendo los hallazgos en cada una de las historias. Sin embargo, por sugerencia de la evaluadora, al parecer estos hallazgos quedaban muy entre líneas y no se hacían muy explícitos. Entonces se hace otro apartado donde se plantean los hallazgos que se obtuvieron en estas 5 historias de vida. Esos hallazgos son los siguientes: de los 5 maestros que participaron en la investigación, los 5 son formados en escuelas normales, son normalistas superiores, y destacan que en la normal adquirieron herramientas metodológicas para ejercer su profesión docente. Sin embargo, en lo que tiene que ver con ruralidad y educación rural, se hace una mención muy general que no permite hacer una profundización para enfrentar ese oficio de enseñar en estos contextos. Es decir, un primer hallazgo es que en la formación inicial hay una carencia sobre lo que tiene que ver con ruralidad y educación rural, y el maestro rural aprende su oficio una vez está ejerciendo en la ruralidad. Otro hallazgo que se pudo entrever en las historias de vida es que los maestros
coinciden en que hay una diferencia entre educación urbana y educación rural. La educación urbana circunscribe la tarea del maestro más en el ámbito académico y disciplinario del estudiante, mientras que en la ruralidad hay una visión más amplia y de corresponsabilidad, donde los pequeños logros de los estudiantes son más valorados por los padres de familia. En otras palabras, en la educación rural hay un sistema de valoración de los pequeños logros de los estudiantes, mientras que en la educación urbana hay una preocupación mayor por los resultados. Ese es otro de los hallazgos que se encontró en las historias de vida. Otro es que los maestros coinciden que un maestro rural debe ser un maestro recursivo, estratega y creativo. Esto para suplir las precariedades que hay en los contextos rurales y poder así direccionar bien los procesos formativos. Asimismo, otro hallazgo es que el maestro rural debe estar autoformándose constantemente y estar en constante capacitación, porque las dinámicas del modelo escuela nueva cambian, entonces él debe estar actualizado. Asimismo, la capacitación para poder fomentar o llevar a cabo la didáctica multigrado. En cuanto a la capacitación, los maestros de estas historias de vida resaltan la presencia del programa Todos Aprender como una alternativa que les ha permitido cualificar el diseño metodológico de sesiones de aprendizaje a partir de aula multigrado. Entonces eso fue como un concepto nuevo que llega a los maestros rurales de diseñar clases multigrado, que partan de un eje generador y que ese eje generador permita entretejer un intercambio de saberes de estudiantes que pertenecen a varios grupos. Asimismo, el colegaje es otro hallazgo que se evidenció en las historias de vida, el colegaje como una forma de que los maestros crezcan en comunidad, crezcan a través del trabajo en equipo y puedan compartir experiencias que se puedan replicar en cada una de las sedes donde enseñan los maestros. Otra característica, otro hallazgo que se dejó ver entre las historias de vida es que el maestro rural es ante todo un líder comunitario y la comunidad se convierte en un pilar fundamental del quehacer docente en la ruralidad. El maestro no solo circunscribe su accionar pedagógico al área académica, sino que dinamiza las 4 áreas de gestión: la directiva, la administrativa, la académica y por supuesto la comunitaria. Y finalmente también cabe señalar que los maestros coinciden que el maestro de lengua castellana en la ruralidad debe ser un promotor de la cultura escrita, que permita a los estudiantes acceder al mundo de las letras para que puedan entretejer un intercambio de saberes a partir de los textos. Entonces esos son, grosso modo, los hallazgos que se pudieron entrever en cada una de las historias de vida de estos 5 maestros. Listo, y ya para concluir, es menester señalar que el maestro de lengua castellana en la ruralidad se ve expuesto a ciertas características que hacen que su oficio de enseñanza tenga ciertas particularidades. Es decir, el maestro de lengua castellana en el contexto rural desempeña ciertas funciones que le otorgan cierta especificidad a su oficio, que lo hacen diferente al maestro de lengua castellana en el sector urbano. Una de esas características es que el maestro se convierte en un líder comunitario, que ayuda a la transformación de las comunidades, que no solo da clases, sino que ayuda a mejorar la infraestructura, que crea grupos de mujeres para realizar ciertas actividades con la comunidad. Es decir, está inmerso en las dinámicas territoriales y eso es lo que hace que sea diferente al maestro urbano. Otra característica es que el maestro de lengua castellana en la ruralidad se enfrenta a familias que son analfabetas o analfabetas funcionales. Entonces, la dirección de su enseñanza no se da solamente hacia los estudiantes, sino también hacia las familias. Es decir, que la enseñanza de la lengua castellana en la ruralidad va dirigido a ambos actores, tanto estudiantes como familias, mientras que en el contexto urbano casi todas, por no decir que todas las familias, pues sí están alfabetizadas y están en la capacidad de acompañar los procesos formativos de los estudiantes. Otra característica, otro reto que
al que se enfrenta el maestro de lengua castellana en la ruralidad es los estudiantes de extrada y estudiantes que no han alcanzado los logros necesarios para cursar un determinado grado. Es muy común ver que, por ejemplo, en la ruralidad, en el grado segundo, tercero, todavía no se hayan consolidado las prácticas de lectura y escritura. Es muy común ver que hay mucha deserción escolar, que hay población flotante, que hay estudiantes extrada. Entonces, eso es otro reto que asume el maestro de lengua castellana en la ruralidad, mientras que en el sector urbano ese asunto es mucho más estable. Otro factor que diferencia al maestro de lengua castellana en la ruralidad es que él es el que se encarga de promover el amor por la literatura, el amor por las letras, el amor por el conocimiento. De pronto en el sector urbano se cuentan con semilleros, con bibliotecas, con grupos de literatura, entonces hay una amalgama de opciones mucho más amplio para el estudiante, mientras que en la ruralidad es el maestro de lengua castellana el que debe estar encargado de eso, porque es el representante que porta la palabra en ese contexto rural. Y por último, que es muy evidente, es que el maestro de lengua castellana en la ruralidad direcciona el proceso de lengua castellana para varios grados a la vez, de manera simultánea. En el contexto urbano, los maestros también enseñan en varios grados, pero lo hacen no de manera simultánea, mientras que el maestro de lengua castellana en la ruralidad, al ser maestro multigrado, sí le toca direccionarlo de manera simultánea. Entonces esas serían pues como algunas consideraciones que hacen que ese oficio de enseñanza del maestro de lengua castellana en la ruralidad sea muy particular. Finalmente quiero señalar también que no todo en esta investigación está dicho, que hay mucha tela por cortar, que hay muchas aristas que se desprenden de este trabajo investigativo. Me gustaría señalar dos, y es el papel que tienen las escuelas normales e incluso las mismas facultades de educación en la formación de maestros rurales. Esa sería pues como una de las aristas que se desprenden para una futura investigación, y otra es el papel que cumplen las familias en la formación de los hijos, sobre todo esas familias que que son analfabetas o que son analfabetas funcionales. Entonces esas serían pues como dos de las aristas que se desprenden de ese trabajo, como para repensar en otros trabajos de investigación. Y ya finalizamos con esas consideraciones. Muchas gracias. Sergio, a ti, muchas gracias también por compartir un trabajo tan juicioso como el primero, en términos de una investigación rigurosa que implicó también la interacción con otras voces, con otros pares, con otros colegas. Mientras te escuchaba, y a propósito de esas trayectorias en las que te centraste, además de la personal, de tu propio trayecto biográfico en ese ser maestro de lengua castellana, los otros 4 trayectos, me parece muy interesante volver a algo que plantea el profesor Alberto Echeverry, acá lo comparto en el chat, y tiene que ver con lo siguiente. Él dice: el llegar a describir la acumulación de saber que habita el cuerpo de los maestros no se justifica si otros maestros no los graban en su cuerpo. El depositarlos en archivos o bases de datos o museos los despoja de la potencia que tienen cuando habitan en un cuerpo de un hombre o de una mujer que los recrea mediante relatos que nos permiten, que nos remiten a un tiempo mítico que posibilita el nuevo sueño y la utopía. Yo creo que es muy especial ver cómo a través de estos relatos traes a colación unas experiencias que se hacen cuerpo justamente, y no un cuerpo que se va a quedar allí en los estantes como el cumplimiento de un requisito particular, sino que son cuerpos que van a seguir desplegándose también en distintos espacios de formación. Tú al final llamabas la atención sobre eso, por ejemplo, del lugar de las instituciones formadoras de maestros, las normales o las facultades de educación, cómo estas historias también tienen un lugar allí, porque los maestros de la educación rural, en general los maestros, son también pedagogos y tienen un saber tan importante como los pedagogos, digamos, que sirven de referente también para la formación en las escuelas normales, ¿cierto? Que sabemos que hay una tradición pedagógica importante en el reconocimiento de estos grandes pedagogos, sin duda, y la forma como, o sea, la pregunta es cómo se ponen en diálogo también con estas trayectorias de estos pedagogos que están haciendo pedagogía y que están construyendo saber pedagógico en los territorios. Entonces yo creo que es muy, muy interesante eso, y sobre todo también, digamos, como los contrastes que se establecen entre lo urbano y lo rural, lejos de una mirada antinómica al respecto o de oposición. Lo que hay allí es una expansión también de los distintos roles
que puede ejercer un maestro, una maestra, ¿no? Yo creo que hay una diversidad muy interesante que nos permite tener un panorama mucho más amplio frente a esos ámbitos de actuación y de construcción de saber pedagógico de maestros y maestras, y la labor tan importante, por ejemplo, que están haciendo en la ruralidad en términos de posibilitar el acceso a la cultura, a propósito de lo que mencionabas en términos de cómo generan unas condiciones de posibilidad para que, unida a esa inmersión cultural de los niños y las niñas en un mundo letrado, por ejemplo, también haya posibilidades para que los padres de familia, los líderes comunitarios tengan una interacción con ello, por supuesto no en detrimento de sus propios saberes, sino en una potenciación de los mismos, que yo creo que es algo también muy, muy interesante. La manera también como se da el currículo, creo que es muy valioso, ¿cierto? A propósito de lo que mencionabas en relación con la escuela nueva, que hay también, digamos, como una tradición muy importante para reconocer, que sigue vigente con todos sus matices y variaciones, pero que está también allí siendo objeto de reflexión permanente. Y yo creo que eso es muy importante tener muy presentes esos liderazgos también y todas las potencialidades que hay en la ruralidad, que nos desentendemos de esa idea que la ve a veces simplemente como, sí, algo deficitario. No, allá también están ocurriendo cosas muy potentes y los maestros y las maestras son responsables de ello. Entonces, gracias también por todas esas provocaciones que dejas con tu trabajo. En esta vez la metáfora del tejido, miren que tenemos, bueno, dos figuras muy interesantes, la de la alfarería y la del tejido, para hablar de ese maestro, ¿cierto? Que también es un hacedor de realidades, ¿cierto? Un hacedor de realidades con los otros, porque no es una profesión que se resuelva en la insularidad. Bueno, vamos entonces a aprovechar este espacio. Agradecería si las chicas pueden activar en la medida de las posibilidades también sus cámaras, para que entremos en este segundo momento de la sesión, que tiene que ver con una conversación que nos va a permitir ahondar en algunos asuntos. También les invito a quienes están presentes en la sala, si quieren generar algunas preguntas y comentarios pues a través del chat, y un poco más adelante también pueden activar sus micrófonos para plantear algunas consideraciones. Hay un asunto que se ha venido, digamos, como poniendo de manifiesto en estas mesas, en lo que llevamos pues de esta jornada de socialización de trabajos de grado, y es esa pregunta, ¿cierto? Yo creo que inevitable después de todo lo que ustedes han vivido también en el último año y medio en relación con el desarrollo de su trabajo de grado, y es lo que ha implicado llevarlo a cabo en un tiempo de tantas contingencias, ¿cierto? Ya ustedes en algunos momentos hacían alusión también a ello. En ese sentido, entonces, quisiera preguntarles por cuáles fueron esas frustraciones o esas invenciones y descubrimientos que les permitió llevar a cabo este trabajo de grado con las contingencias que conocemos a propósito de esta emergencia sanitaria declarada desde marzo de 2020. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, para nosotras, y lo tenemos que decir, la verdad al principio incluso dudamos del rigor investigativo del proyecto. O sea, nos confrontó porque nosotros decíamos, ay Dios, hacer una investigación virtual en un contexto que la verdad era nuevo para nosotras, ¿cierto? Que en ninguna de las prácticas habíamos estado en un contexto hospitalario. Entonces, al principio nos generó muchas dudas como, vengan, y la investigación sí va a tener ese rigor que necesitamos. El profe nos apoyaba mucho y de hecho empezamos a buscar estudios que explicaran qué es esto de investigar en la virtualidad, ¿cierto? Entonces, lo primero fue como eso. Otro de los aspectos, y ese fue más aprendizaje positivo que negativo, fue que inicialmente habíamos contemplado una población muy central acá en el área metropolitana, ¿cierto? En caso tal de que lo hubiéramos podido hacer presencial, pero la virtualidad nos brindó esa posibilidad de invitar a más mamás. Y esto nos llevó a tener en los encuentros mamás de muchas regiones del país. Teníamos mamás del Chocó, de Urabá, de Tolima, de Cundinamarca, de Córdoba. Entonces eso también hizo que los encuentros, desde lo cultural, desde esa regionalidad que se venía también como construyendo en ese diálogo, pues también se enriqueciera, ¿cierto? Y nos llevó también a pensar en esa posibilidad y en esa necesidad de descentralizar de alguna manera esos servicios y estas posibilidades que estamos brindando para las comunidades.
Bueno, ¿alguna quiere complementar algo? Yo también como complementando, yo creo que una de las mayores frustraciones que tuvimos es que las mamás algunas no respondían. Entonces, digamos, al momento de hacer la selección, no respondían los números, estaban errados, o algunas no podían atendernos. Entonces, pues ese proceso de selección fue, la verdad, muy duro y ya, bueno, cuando se conformaron los grupos, con esa zozobra de que de pronto en los talleres no llegaran las mamás, de que llegaran poquitas, pues nosotros decíamos, bueno, si llega una, no importa, hacemos el taller, ¿cierto? Pero entonces esa como zozobra de que, bueno, van a asistir hoy, no van a asistir hoy, se va a generar como con pues así, como un diálogo tú a tú, o simplemente vamos a estar nosotros. Entonces, eso era algo un poquito muy tensionante que sí vivimos durante pues, nuestro desarrollo, pero vimos que nuestras intervenciones tuvieron muchísima acogida, de que sí les agradó mucho y de que de cierta manera pudimos poner nuestro aporte desde nuestro conocimiento pedagógico a las mamás y también a los niños frente a la atención temprana. Bueno, yo también quería pues como compartir un poco de esa experiencia que por lo menos desde mi parte viví. Digamos que nuestro anteproyecto se entregó antes, pues, un tiempo antes de que todo esto ocurriera, y empezamos pues como esos seminarios de la práctica de investigación bajo pues presencial, listo. Ya cuando todo esto ocurre es un cambio totalmente brusco, porque es pasar de tener una cercanía y tener cara a cara a alguien con el que estás compartiendo y estás investigando, y ya pasar a todo tiene que ser virtual. Entonces, digamos que estas dinámicas nuevas que se generaron para nosotros nos enseñaron mucho. Entre esas cosas que nos enseñaron, como a no parar, a no desistir, a seguir intentando, a seguir haciendo lo que se pueda y desde donde uno se puede agarrar. Eso fue de alguna manera como muy bonito, aprender a seguir, aprender bajo eso que se tiene y bajo eso que los medios nos están brindando en determinado momento. También fue una experiencia muy bonita ese poder compartir con las madres, así hubiera sido desde un computador, desde la virtualidad, y no haber parado con ese sueño de poder lograr que se diera esa intervención o esos, por ejemplo, esos ciclos de talleres que pudimos llevar a cabo con estas familias. Entonces, sí es como aprovechar esas circunstancias que se vivieron a través de la virtualidad, aunque al principio fue muy difícil, como decía mi compañera Gabriela, esa zozobra y ese miedo de se va a conectar, no se va a conectar, inclusive en uno de esos talleres no tuvimos asistencia, entonces, bueno, plan B, vayamos adelantando otra cosa. Sin embargo, al otro día alguien, o sea, si fuera una o dos mamás se conectaban y algo se hacía, y eso que se hacía, de eso se aprendía y de eso quedaba algo muy bonito y muy significativo. Bueno, a mí me gustaría señalar que cuando inicia la pandemia yo ya había recogido toda la información, ya había realizado las entrevistas, ya había tenido la oportunidad de compartir con cada uno de los profes, de intercambiar experiencias y demás. Entonces, la pandemia fue más como un trabajo de escritorio para mí, de sentarme a analizar las entrevistas, de sentarme a construir los hallazgos. Entonces, fue más como un asunto de introspección para finalizar el trabajo investigativo, porque por fortuna ya había tenido la oportunidad de interactuar con los maestros antes de empezar la pandemia. Entonces fue más como eso, un trabajo de introspección. Un trabajo de introspección, sí, muy importante sí. También como esa vuelta, digamos, como esa mirada hacia sí mismo, ¿no?
¿Alguien quisiera plantear alguna pregunta de quienes están en la sala, algún comentario en particular para alguno de los dos proyectos? Pueden intervenir, tenemos también pues allí muchas posibilidades. Edison, los asesores, bueno, entonces empecemos con el profe Edison que acompaña el trabajo del profe Sergio y luego invitamos a la sesión de las chicas. Sí, buenas tardes, me voy a adelantar porque tengo otra reunioncita. Pero yo quiero como resaltar algo como en el trabajo que hace Sergio, y es que es un trabajo que está anclado en un contexto rural y que, como decía ahora la profe Erika, empieza también a darle cuerpo a unas historias de maestros en la ruralidad, y sobre todo en la ruralidad del norte antioqueño. Yo creo que eso también es muy importante, es como situarse en el territorio, porque implica también empezar a eso, a darle cuerpo a unas experiencias que hay allí y a crear un saber pedagógico que de alguna manera, lo hemos hablado en otros espacios, se pierde por esa noción que hay que la ruralidad es como lo sub, ¿cierto?, de la educación. Entonces hay un proceso interesante sobre todo también de reflexión allí alrededor de pensar ese proceso de qué pasa con los maestros rurales, ¿cierto? Y por qué la particularidad también del maestro rural, porque una de las cosas, por ejemplo, que pasaba con el trabajo de Sergio, yo me preguntaba era como, ¿y es que qué hace distinto el maestro rural de lengua castellana que haría un maestro también en otros contextos, ¿cierto? No solo en el urbano, o en el urbano en otras manifestaciones. Pero allí también empieza a ver uno también, yo creo que es un punto de encuentro también con el trabajo de las chicas, y es que el trabajo comunitario, por ejemplo, se hace interesante, el trabajar en redes, ¿cierto?, en distintas redes, el trabajar con comunidades, con otros profesionales, yo creo que eso hace también que se empiecen a mirar esas particularidades como en los contextos rurales, y sobre todo que se lleve la mirada allá, a lo que pasa con el maestro rural, en términos no solo como de un ejecutor, sino de una construcción de saber allí experiencial que pues se tiene que digamos como narrar, y que se tiene que poner en alguna perspectiva. Yo creo que eso es muy, muy interesante en eso. Y pues bueno, también yo creo que otra de las cosas importantes es la reflexión desde los territorios, porque permite también pensar y situar esos contextos, qué es lo que pasa con esos contextos rurales, no solo en términos de la educación rural, porque yo cada vez siento más en los acompañamientos que hago con los chicos que eso se desborda de la escuela, ¿cierto? La educación rural se sale de la escuela y toma en cuenta otros aspectos, digamos, que se derraman también en otros procesos comunitarios, así como el maestro termina haciendo otras cosas en la escuela. Sergio, a mí me impactaba mucho esa imagen de Sergio al principio, que decía, me tocó ponerme a bolear asadón y sembrar matas, ¿cierto? Y uno decía, el maestro, sí, cierto, esas cosas pasan. Entonces, esos asuntos también pasan por un desborde, digamos, comunitario en los territorios, que se vuelve muy interesante y muy particularizante, porque todos los contextos rurales, pues, se tienen dinámicas distintas, pero que yo creo que allí también hay que llevar la reflexión, y es eso, qué es lo que pasa de particular en esos textos rurales y cómo desde diferentes, de esas diferentes dimensiones se construye saber pedagógico, ¿cierto? Entonces, quería como resaltar eso, y sobre todo en el trabajo de Sergio, que yo creo que también hace en términos de lo teórico una construcción muy interesante para pensar eso, la ruralidad, las ruralidades, que los conceptos siempre son un campo de tensión, ¿cierto? Y que también él lo pone allí cuando se piensa en la educación rural, ¿cierto? El concepto de ruralidad después también que expande. Yo creo que también, digamos, es uno de los aportes interesantes del trabajo de Sergio, que empieza, digamos, como a crear un camino hacia donde, pues, las posibilidades de las reflexiones teóricas para pensar también la educación en los contextos rurales. Eso era como lo... Yo creo que algo a propósito de lo que dice el profe Edison es que es justamente, bueno, y Sergio lo mencionaba en el trabajo, eso de las nuevas ruralidades, que son, digamos, como visiones más actuales y más recientes frente a eso que se consigue como
ruralidad, pero que dentro de esas mismas ruralidades hay también cualquier cantidad de matices. O sea, no es lo mismo un contexto rural de Santa Rosa de Osos, el norte de Antioquia, a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ruralidad en el Urabá antioqueño, o en el oriente, o en otras zonas del país. Hay muchos matices allí, muchas particularidades. Y yo, pues, a propósito de eso, le quería preguntar a Sergio, no solamente en la perspectiva de un ámbito nacional, sino latinoamericano, de pronto como en esos rastreos que hiciste, ¿cierto? ¿Qué te permitió mencionar en relación con la ruralidad? Sabemos que países como México, por ejemplo, tienen un trabajo importante en eso que tiene que ver con la educación rural. No sucede así en todos los países de Latinoamérica, porque creo que sería muy interesante también esto puesto en perspectiva de lo que tiene que seguir implicándonos en relación con la educación y con la formación de maestros en el ámbito local y también en diálogo con lo que sucede, por ejemplo, en este mapa latinoamericano. Bueno, sí, precisamente ese concepto de las nuevas ruralidades emerge para trascender el concepto anterior que había tradicionalmente de ruralidad. Y países, los países latinoamericanos como Brasil, Argentina, han estado trabajando profundamente en resignificar ese concepto. Entonces ya, como lo mencionaba usted, no solamente es una ruralidad, sino que son nuevas ruralidades, porque la ruralidad de cada parte va a ser diferente y va a tener sus características particularizantes. Entonces es como una pretensión de superar los baches que había dejado la tradición anterior y transitar hacia una nueva concepción de lo que significa la ruralidad. Gracias, Sergio. Claro que sí. Bueno, el profesor Wilmar, que acompañó a las chicas en este trabajo, quisiera compartirnos algo. Sí, claro. Ya está. Claro, profe, adelante. Haré por acá. Bueno, pues como compartían las compañeras ahorita, yo creo que algo que no esperábamos y fue un giro que nos generó pues una serie de transformaciones y también de ajustes en el proceso, fue pues como todo ese tema de la pandemia. Pues yo trabajo pues en el hospital también, soy el educador especial, soy el tutólogo pues allá de la institución y siempre conseguimos pues el trabajo directamente allá con las familias, con los niños con discapacidad visual, siempre pues lo visualizamos de una forma completamente diferente. Sin embargo, este giro nos permitió también, tanto ellas como estudiantes y en el caso mío como asesor de ellas, empezar a mirar otras posibilidades y otras también epistemologías desde la forma de investigar mediados desde la virtualidad. Y yo quiero pues resaltar y destacar dos cosas, y uno es pues como esa capacidad de adaptación y de ajuste, también de flexibilización frente a todo lo que implicó este manejo de la virtualidad en los procesos de práctica con la población que no son fáciles, como ya lo expresaron las muchachas. Pero también resaltar el compromiso, la creatividad y la forma como ellos asumieron ese reto con las familias en el sentido del cuidado, el trato, el amor. Yo creo que esto transmite esperanza y transmite también como un mensaje a las familias de que sí, o sea, yo tengo un niño con discapacidad visual y de por sí esto ya es algo que genera un impacto en la familia, pero también la familia sentirse acompañada por un grupo de personas que tienen esa empatía y esa capacidad de generar un vínculo con ellas. Yo creo que esto trasciende no solamente lo investigativo y lo conceptual, sino también la forma como se interpretan los resultados en el sentido de cómo empezar a generar unos procesos y unas acciones pedagógicas que empiecen también a mostrar un camino y una ruta desde la forma como empezamos también a concebir la formación de educadores especiales que están interesados en el tema de la atención temprana de niños con discapacidad visual y la forma como también podemos involucrar a las familias, la comunidad y la sociedad en esos procesos formativos para generar niños con discapacidad visual con una capacidad de autonomía, con una capacidad de independencia y con un desarrollo integral que posibilite que ellos ingresen al sistema escolar con una mejor formación y preparación de vida para asumir esa nueva etapa, ¿cierto? Y que las familias también estén preparadas en este mismo sentido. Yo creo que esa es una necesidad muy sentida, que lo hemos hablado con otras compañeras que trabajan también en sectores educativos con niños con discapacidad visual, de que los niños llegan con muchas falencias, no solamente desde lo
desde lo físico, lo cognitivo, sino también desde esa capacidad de autonomía. Entonces, valoro mucho y yo creo que este trabajo es un camino y una ruta para precisamente como empezar a generar otros escenarios de diálogo y de discusión en torno a cómo el educador especial empieza a concebirse como un eje, como un actor, desde lo educativo como también desde otros escenarios interdisciplinarios como es el sector salud, para generar propuestas integrales en la atención de la población con discapacidad visual. Y valoro mucho el esfuerzo y el trabajo de las muchachas en lograr articular esos procesos, esos conceptos desde lo que fue el proyecto y desde la analogía que precisamente empieza como a visibilizar un poco hacia dónde se tiene que empezar a generar esos diálogos. Muy bien, profe, muchas gracias también por su aporte. Hay un asunto, pues a propósito de lo que hemos venido conversando, que no queremos dejar pasar y que hace parte también, digamos, como de esos interrogantes que queremos poner en esta sala, y tiene que ver con, pues a propósito del trayecto formativo que cada uno y cada una vivió a lo largo de su trabajo de grado, es cuáles son esas derivas, digamos, como en clave de sugerencias que ustedes le hacen a cada uno de los programas en particular y a la facultad en general en relación con los procesos de formación de maestros. Claro, uno se acuerda cuando, bueno, yo me acuerdo también cuando estaba en el pregrado, que uno ve, pero qué interesante que pudiéramos tener esto, o qué bueno que la facultad pudiera incidir en esto, ¿no? O qué interesante poder acentuar este asunto en los currículos, en las clases, en el lugar de los asesores, en todo lo que tiene que ver, digamos, con estos procesos de formación. Bueno, digamos que yo creo que desde la licenciatura de Educación Especial con el nuevo pensum y la propuesta que se hace, van a haber, digamos, unas prácticas que sí van a tener en cuenta el contexto salud, ¿cierto? Pero en el trayecto de formación del pensum de nosotras, realmente desde la práctica no hubo ese contacto, ¿cierto? Entonces, uno mira el programa, mira el perfil, hacemos la investigación, encontramos que sí hay un accionar allá para resignificar, pero que realmente muchas de las prácticas y la experiencia a lo largo de la carrera fue en el contexto educativo, y si no fue educativo fue más fundación, corporación, ¿cierto? Entonces, desde la tesis, por ejemplo, se hacía el llamado precisamente como a mirar esa posibilidad de integrar ese educador especial en ese contexto hospitalario, ¿cierto? Si bien nos reconocemos como maestras y digamos que, por ejemplo, personalmente yo amo el aula y me encanta la escuela, sobre todo la escuela rural, ese accionar, como lo decía el profe, dentro del contexto hospitalario también le da una integralidad a los servicios y a la atención que se puede hacer desde allá, ¿cierto? Entonces se encuentra que es potente ese accionar del educador especial en el contexto hospitalario, y de hecho, por ejemplo, en los webinars que se han estado haciendo desde el programa con la Universidad Pedagógica, se habló también mucho como de ese rol, ¿cierto? En alguno de los webinars invitaron, por ejemplo, estuvo el profe Alter, que fue el profe de la licenciatura y tiene otro cargo en este momento administrativo, y a otro profe de otro departamento que también maneja como la parte de contrataciones. Entonces, siempre se le veía mucho como la contratación, bueno, como docente de apoyo, como lo que ha derivado del decreto 1421, pero entonces también como a raíz de ahí, incluso en el webinar se hacía la conversación de, bueno, mirar esos otros campos de posibilidad del educador especial, ¿cierto? Entonces yo creo que si lo pensamos incluso, no solamente para lo laboral, sería una invitación que desde las prácticas empiece también a mirarse, a visibilizarse, accionar en esos otros contextos, ¿cierto? Sería como la apuesta más grande. Diversificar esos contextos. Exacto. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, si bien nosotros dentro de los cursos de práctica problematizamos la didáctica de la enseñanza de la lengua castellana en distintos grados, a mí me faltó como un poquito sobre el cómo se enseña lengua castellana, sobre estrategias metodológicas
para llevar a cabo sobre los paradigmas de la enseñanza de la lengua castellana, su historicidad, la forma desde la cual yo me paro para enseñar desde un determinado enfoque. Entonces, más como desde esa parte didáctica, como del cómo, me hubiese gustado. Ok, sí. Bueno, Sabrina, Gabriela, Claudia. Sabrina. Bueno, digamos que de pronto un poquito por ahí por el lado por donde iba Caro. Yo tuve la oportunidad cuando estábamos empezando el proceso de alguien, pues me preguntaron cuál es el trabajo de grado que están empezando a hacer. Entonces yo le di una idea como de la propuesta que había y lo miran a uno como el educador especial en el hospital. ¿Qué hace un educador especial en un hospital? Y va uno como investigando y mirando esas otras posibilidades que hay. Y no solamente es el educador en el aula, ¿no? Así uno dice un educador, no mirándolo desde la parte del educador especial, sino uno dice un educador, un aula de clase, cuadernos, libros, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me sentí a hablar con esa persona y le dije, sí, es que hay muchas posibilidades. Y bueno, ya cuando empezamos como a investigar y todo este proceso de los talleres, de las intervenciones con las madres, se da cuenta uno de que sí hay mucho de dónde tejer y mucha, ¿cómo dice el dicho? Mucha tela de dónde agarrar. Y digamos que aprende uno mucho y se abre uno muchas posibilidades a eso otro que se puede hacer fuera del aula, que no es solamente, digamos, las necesidades educativas, sino también esos otros, digamos, reforzamientos de uno mismo como sujeto político, como sujeto en sociedad, que se va tejiendo día a día y que se va como llenando de esa experiencia de lo que va a ir por fuera de un aula de clase. Entonces, se da uno como cuenta de aprender y de ir a eso otro que no está muchas veces incluido, digámoslo, dentro de lo normal. Entonces está desde mi experiencia fue aprender a que no solo está el aula de niños o el aula con niños, sino también esas otras formas de estar, digamos, en el hospital, por medio de proyectos de investigación o de intervenciones por medio de la discapacidad. Entonces, desde esa parte fue como muy bonito ver esos otros horizontes que tiene el educador especial fuera del aula. Bueno, Gabriela y Claudia, ¿quieren compartirnos algo? Yo creo que también dentro de nuestro trabajo algo que se recalcó mucho fue la edad en la que trabajamos, porque si bien eran mamás de niños de 0 a 6 años, una primera infancia, ¿cierto? Entonces también el cómo incluir a los niños de una edad temprana, no desde la parte de la escolarización, de que van a empezar a leer y escribir a los 0 años, no, sino como de también empezar esa atención con ellos y de no dejarlos aparte, porque si bien la educación va desde los 5 años que inician preescolar, entonces como también hacer un trabajo preescolar, no del kinder de lo que se usa, sino esa estimulación, el desarrollo, la parte social que tienen los niños. Entonces sí sería como recalcar también, aparte del contexto hospitalario, la edad en la que se puede llegar a intervenir. Bueno, algo muy importante que se notó durante el trabajo es la importancia que tiene incluir los padres, no solo de los niños con discapacidad visual, sino los padres de muchos otros niños que presentan alguna discapacidad y necesitan un apoyo. Sería muy bueno también que dentro de la carrera y dentro de las
prácticas, no se diera siempre como la investigación o los trabajos de grado, las prácticas, solo en el contexto escolar, porque como ya lo dijeron las compañeras, se ofrece mucho el contexto escolar de los centros educativos y esto, pero no se involucran programas como fue este que tenía que ver con los padres y es muy bonito, digamos, compartir esos conocimientos, como nos tocó a nosotros compartimos muchos conocimientos con ellos, porque no fue, como ya lo dijimos desde la analogía, un compartir, nosotras no les enseñábamos a ellos, sino que en igualdad de condiciones nos enseñábamos. Entonces sería muy bueno seguir con esta práctica. Sí, yo creo que lo que ustedes plantean, hay algo muy interesante que ha venido tomando mucha fuerza en la Facultad de Educación en los últimos años en relación con las prácticas y tiene que ver con esa diversidad de escenarios también. Incluso si nosotros nos detenemos, por ejemplo, en la programación de una jornada de socialización de trabajos de grado, vemos esa multiplicidad también de lugares donde tiene hoy sitio la pregunta por la formación, ¿cierto? Por el rol de maestros y maestras. Por ejemplo, en la programación de esta versión de la socialización, vemos trabajos en museos. Vemos trabajos en museos de estudiantes de ciencias naturales, de estudiantes de ciencias sociales. En otras oportunidades ha habido también de estudiantes de licenciatura en lengua castellana. Entonces, aparte de la escuela, que es un escenario por excelencia para pensar ese rol, ese qué hacer, también van emergiendo estos otros espacios donde el sujeto maestro, ¿cierto? Como un sujeto público, hace también o dinamiza diferentes procesos educativos y culturales. Veíamos también, por ejemplo, en el programa de pedagogía, proyectos en las empresas, ¿cierto? Entonces se socializaba también un proyecto que tenía que ver con cómo el pedagogo hace un aporte importante en distintas empresas a partir de su saber pedagógico, resignificando también, digamos, como esa idea de lo empresarial. Esto para decir que lo que tenemos es un mapa de posibilidades muy amplio que yo creo que enriquece también la profesión, ¿cierto? Y con ello también, digamos, como la posibilidad de distintos ámbitos comunitarios, organizaciones, corporaciones, fundaciones, casas de la cultura. O sea, realmente es un abanico de posibilidades bastante amplio que yo creo que hace que ahondemos o que acentuemos más, digamos, que ese tejido que se puede construir entre facultad, ¿cierto? Sociedad, lo comunitario, lo escolar, y yo creo que es un aporte importante en lo que tiene que ver con la construcción del saber pedagógico. Bueno, no sé si hay otra consideración por parte de quienes están en la sala, algún comentario u otra pregunta que quisiera formular ya, digamos, como para, en esta instancia final, ya para ir cerrando entonces el espacio. Bueno, no, pues agradecerles siempre y despedirlos nunca porque yo creo que siempre como Facultad de Educación invitamos a seguir construyendo comunidad. No sabemos, bueno, les vamos a preguntar acá si nos cuenten si ya con el trabajo de grado terminan este trayecto formativo o les quedan pendientes algunas materias. Pues personalmente dependo de la situación. Tengo una materia en curso, pero ya es un paso más. Qué bueno, sí, por supuesto, es determinante el trabajo de grado. Profe Wilmar, adelante. No, pues me gustó mucho la metodología para la socialización de los trabajos de grado. Pues esta mañana estaba pues con el otro grupo y también fue un diálogo muy enriquecedor y sobre todo pues conocer esas experiencias investigativas de otras licenciaturas, conocer otras propuestas, otras personas, entonces también eso es muy enriquecedor y felicito pues a todos los que organizaron estas mesas, estos espacios, porque creo que fue muy asertivo pues los temas y valoro mucho porque realmente eso es algo que pues tanto para estudiantes como para nosotros como docentes nos permite también generar otras reflexiones y otras posibilidades también de poder generar esos diálogos con los estudiantes y también pues como con otras
con otras licenciaturas. Entonces, darles las gracias y muy agradecido pues con toda la organización. Gracias a ustedes y bueno, desde el Comité de Práctica yo creo que hay una apuesta muy importante por seguir reconociendo estos saberes que se construyen en los trabajos de grado. De hecho, por eso, pues con toda esta propuesta editorial que tiene la Facultad de Educación a partir del número de cuadernos pedagógicos, se proyecta que de las 4 publicaciones anuales, 2 se dediquen justamente a la publicación de trabajos de grado de las distintas licenciaturas. Yo creo que lograr eso es muy importante en esa idea también de que acá hay una apropiación social, ¿cierto?, de un saber pedagógico y que es importante que circule, porque yo creo que esa es una de las potencialidades que tiene la publicación, ponerse en diálogo con otros, ¿no? Del ámbito nacional y también de otros contextos internacionales y yo creo que eso es lo que enriquece también esta comunidad académica. Una motivación y bueno, una invitación también a que continuemos en un diálogo abierto en la Facultad de Educación y bueno, desearles también que cierren de la mejor manera su proceso formativo. Y no, pues un abrazo muy especial para todos y todas y muchas gracias por compartirnos las experiencias. A quienes estuvieron también acompañando la mesa, mucha gratitud por estar hasta el final en esta sesión.